A ver, yo quiero decir una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Pixar? ¿Podemos hablar? Siéntate conmigo y hablemos. Porque lo que me han mostrado no corresponde. Me parece una falta de respeto. A ver, hablemos sobre Lightyear. Alerta de spoilers, porque vamos a partir aquí directamente con todo. Lightyear tiene varios problemas. Iba a enumerarlos, pero no es momento. Temática, personajes, estructura, musicalización. Y partiremos por la que menos voy a hablar, que es musicalización. Creo que algo que refleja muy bien cuando una película eh, carece de emocionalidad es cuando no puede recordar si tenía música o no. La música es tan genérica, es tan desgastantemente vaga, que me da mucha pena porque no usaste ni que es una Space Odyssey, ni que es una película retro para grabarla. En fin, tras haberme dado ese pequeño lujo de hablar sobre la música, hablemos sobre la obra. Lightyear trata de contarnos un tema que es importante, pero ya está visto. ¿Qué es? Si la gente pudiera viajar al pasado, no habría futuro porque todos estaríamos dando vueltas en el pasado, tratando de arreglar las cosas del pasado y no arreglando las cosas del futuro. Vemos a un Lightyear interesante. Vemos a un Lightyear que está viviendo algo que podemos llegar a entender. Tiene mucha relación con el mundo militar y entiendo que en el cine americano tenga más sentido que para la mayor parte de la población, que es el tema de los militares tras pasar eventos traumáticos de guerra suelen quedar como un poco rayados. Lo podemos ver en gran parte de la película sobre soldados. Y esto sigue un poco la misma trayectoria. Un personaje... Lo voy a decir así a ver si captan la referencia. Un soldado falla en su misión, quedando fuera de su tiempo, sintiéndose lejos de ella y tratando de mantener su vida a base de seguir cumpliendo misiones para mantener su objetivo de vida. Avanzando sin rumbo, con una melancolía impresionante, hasta terminar entendiendo que lo importante son los amigos y las cosas que están viviendo en el presente y siendo capaz de entender esta relación. Podemos decir que es la trama de Lightyear o es la trama del Capitán América, porque de nuevo es bastante similar. También podemos hablar sobre que como un soldado se enfrenta a una figura cercana a él para detener el avance de un grupo de robots comandados por una figura imperial a una pequeña ciudad, y cómo a través, junto a un grupo de rebeldes, utilizan el poder de la aviación para ganar esta batalla. Puede ser la trama original de Star Wars o esto. ¿Es negativo que tenga similares tan importantes? Para nada. Para nada. Como dicen en el cine, todo ya fue contado. Puedes tener esto, pero es importante que si tienes estos referentes tan modernos, tan contemporáneos y relativos a tu propia película, que busques tu propia voz, que busques qué te diferencia de esa historia, qué te aleja de lo que estabas viendo. Y nuestro problema es lo que sucede, que tenemos una película que tiene 2 o 3 buenos momentos y un montón de espacio vacío. Creo que los mejores momentos son tras los primeros 15, tenemos los primeros 15 minutos, que son bastante reguleros. Tenemos el momento de los loops, que va saltando en el tiempo. Creo que es un momento muy bueno y muy interesante porque vemos cómo avanza esta sociedad, cómo él se siente lejano. Vemos un montón de premisas que son clásicas del sci-fi, clásicas de la Space Odyssey, que se empiezan a trazar.
el compañero robot, que es una ayuda mental. Tenemos a estos cercanos que no entienden lo que el protagonista busca. Tenemos este mundo totalmente hostil. Tenemos la amenaza de un gobierno autoritario. Cosas muy distópicas, muy neofuturistas, que se estaban dando en ese pequeño tramo. Y después tenemos claramente el momento donde ya Buzz es llevado frente a la nave y se encuentra con su versión más vieja, donde tenemos esta discusión que es tal vez uno de los momentos más interesantes, pero tiene un problema, que es al final de cuentas, ¿cuál es cuando uno puede trazar cada escena, cada vez que los personajes cambian de locación, como un objetivo narrativo que tiene que cumplirse para entender el objetivo de la obra? Esta escena es para que vos entiendas sobre esto. Esta escena es para plantear la problemática. Esta escena es para, por ejemplo, la primera escena donde donde vos sale y se enfrenta contra las plantas. Es primero para presentarnos un personaje. Después tenemos la escena donde llega la chica para entender cómo es la relación que tienen ellos dos. Después agregamos al otro personaje para entender cuál es la relación de vos con el resto de la gente que no sea ella. Y después, mientras vamos avanzando, vamos viendo que cada escena marca estos puntos importantes. ¿Cuál es el motivo de esa escena, de la escena tan importante que es la revelación del malvado? Uno para explain. Es el momento de explicarnos sin ningún tipo de sutileza qué estamos tratando de decir. La verdad, esto no es un recurso lejano, pero esto no se suele hacer cuando estamos como a los 3/4 de la obra. Se suele hacer al final, casi al final, cuando estamos al punto de llegar al punto climático. Ahí se suele presentar en casi todas las películas develar la premisa de la obra. El personaje descubre que lo engañan, y ahora que lo que hace es irse y descubrir. Y entonces la trama va sobre abandonar relaciones tóxicas. Ese punto donde el personaje es el switch es el clásico momento donde al final se devela qué está sucediendo y por qué. Ya entiendo todo. Pero revelarlo en este punto y de forma tan brusca, que no sea algo que tú entiendas por lo que está sucediendo, sino porque un personaje te acaba de decir textualmente: oye, yo soy una persona muy estructurada y la verdad es que no me interesa nada ni nadie, porque al final lo que importa es arreglar el pasado, que no haber cometido errores y ser una persona perfecta. Y yo digo, no, lo que importa es la amistad y es el tiempo presente. ¿Con qué? O sea, entiendo que tal vez si el mismo personaje... O sea, porque tenemos al mismo personaje con estas dos posturas, pero tú sabes cuál es tu protagonista, tú sabes cuál tiene la razón porque es el protagonista. No hay nada que explicar, no hay nada que contar ahí. Después de eso, no hay nada. No hay nada después. Esto era un excelente corto. Si la misma historia fuera vos con sus compañeros, se siente muy culpable, hace tantas veces esto que llega un futuro donde ve a un tirano, él trata de derrotarlo, descubre que es él. Fin. ¿Ya está? Pero hay una necesidad de Disney de generar patrones, que son las fórmulas. Porque las fórmulas son muy variables, cuentan con muchos matices, cuentan con muchas formas de contarse. Pero aquí está lo básico. Tenemos un grupo de incompetentes, tenemos una serie de subtramas que deben cumplirse, tenemos ciertos puntos importantes que debemos tratar. Y se notan y pesan. Porque todos los secundarios son exageradamente irrelevantes. Y parecen no confiar en la figura de Buzz Lightyear como un personaje que pueda sostener esta trama por sí solo, porque lo rellenan con otros personajes que no le aportan. Aparte de la nieta, los otros dos no tienen ningún aporte. Todo se podría haber resuelto de la misma manera, trabajando los mismos puntos y tratando de conseguir las mismas ideas, sin pasar por esto.
Y otro tema que me parece importantísimo de trabajar, y que era una idea que creo que quedó mal planteada y que queda con una respuesta que puede no ser tan buena como la pensaron, el tema de los fallitos. Ay, no, se equivocó. Porque yo creo fidedignamente que el punto importante aquí de los fallos no era el tema de pedir perdón. Porque yo creo que lo que nos queda a todos es, si tú fallas, deben perdonarte. Porque es algo que te repite la película en 2 o 3 ocasiones. Ay, no, es que tienes que aceptarlo, porque si no él se siente mal. Que primero me parece negligente. Ay, no, se me cayó el uranio. Ojalá me disculpen. No queda de otras. A veces también queda aceptar. O sea, tal vez a veces hay que vivir un poco la culpa. Has hecho algo terrible, ¿no? Acabas de destruir la esperanza de la galaxia. Igual, no es el momento de que la gente te disculpe y tengas que asumir un poco. A veces. Pero yo creo que realmente lo que nos trató de narrar Pixar era que cuando uno, o sea, es fácil el momento de decir, ay, te perdono. Pero vivir ese perdón interno es lo complicado. Y al final es otro tema que trataba de tocar Lightyear. Porque Buzz no es capaz de perdonarse por todo lo que causó. Él no asume los beneficios de su equivocación, que fue crear esta ciudad. Él ve el error de haber condenado a toda esta tripulación de no llegar a su destino. Él no es capaz de perdonarse. Le dice al otro, bueno, después llega esta chica y le dice, oye, el otro tonto este que solo sabe sacar un lápiz, se ha equivocado, perdónalo. Vos le perdona. Pero ella, cuando se comete un error, tampoco es capaz de perdonarse a sí misma. Y ahí es donde se va viendo ese tipo de progresión histórica. Pero queda como una subtrama muy fuera de tono, ¿no? Es más fácil depurar ideas, que es un proceso que pasa casi toda hora. Tienes una idea, tienes tu historia muy grande, muy compleja, donde trabajaste muchos temas y quisiste explorarla. Pero al final eso es ruido. Todo es ruido. Es como ver una radio fuera de frecuencia. Y la única forma de sacar ese ruido es quitar todas esas ondas que están interrumpiendo lo que quieres escuchar realmente. Eso es lo importante cuando hacemos una película. Más allá de mostrar 1000 temas, si quedan 1000 temas y no puedes entender ninguno porque estás tratando de entender todos, y todos quedan a medias porque tuviste muy poco tiempo, porque la película se iba a durar 25 horas, lo mejor es tratar uno. Con uno que te quede bien, ya te hace rememorable. Porque es complicadísimo sacar uno solo. Y Pixar, porque se cree muy Pixar, cree que puede hacerlo todo junto. Y por lo tanto queda este tema de que estamos viendo un tema y después otro y que no sé qué, la familia, no sé qué. Y sobra. Váyanse con... Ojalá alguien les hubiera dicho, gente, tienen demasiado aquí. Saquen esto, váyanse a lo primordial. Al final una buena forma de sacar una buena película es sacando un tema. Revisen los grandes clásicos, revisen las grandes películas. Siempre el tema es uno. Parasite, tema desigualdad de clases. Joker, salud mental en una sociedad que te impulsa a las conductas tóxicas. Persona, la despersonalización y el tema de cómo nos entendemos a nosotros mismos y la idealización a los otros. Que es todo un mismo tema, que todo eso va relacionado a la despersonalización. Vemos el trono de la sangre, el tema de creer que puedes escapar de una profecía, de lo que te tienen destinado. Lo que sea, Paris, Texas, el tema de cómo vemos en las relaciones interpersonales amorosas. Un tema. Que la gente pueda quedarse reflexionando sobre eso. Pero al final Lightyear promete demasiado, busca hacer muchas cosas y no lo logra. Yo creo que hay un tema que me parece importante, que es el tema de tanto que es una Space Odyssey. Es una Odyssey especial que se siente encapsulada. Estás en el espacio, pero te sientes
apretado, pero no en el sentido de que te sientas hostigado por las amenazas, sino que parece que no hay más. No exploramos nada que sea interesante al nivel de Odisea Espacial. Y a la vez es una obra retro. Es una película que vio Andy de chiquito. Y además de solo hay un momento donde yo diría, es una película antigua. Porque él tiene una máquina LED y él lo que hace es, o sea, como que tiene como una inteligencia artificial y él la saca y le hace como si sobrara un cassette. No, es un cassette. ¿Cómo se llaman estas cosas? No sé. Soy millennial, perdónenme. Le sopla esta basura y lo mete como si fuera un cartucho de la Nintendo. Y lo entiendo porque es súper antiguo, pero no hay nada más retro. No hay ni aplicar lo que se entendía por sci-fi en los años 80. No se usa para nada toda la cultura respecto al mundo de la ficción espacial. ¿Por qué el tráiler tiene más elementos? Solo por la música que tiene de Starman ya se siente más retro, más emocional y sensible, como si fuera una revisión de lo que es. Es como. Es que tenías la oportunidad, tenías ese momento específico para hacer algo que la gente siempre ha soñado. Que es ver sus clásicas películas con malos efectos, pero genialmente hecho. Tenías, porque evidentemente ya no se hacen películas con la estética ochentera. Era el momento tal vez de trabajar esa estética más que se ve más falsa, pero con estos tonos realistas que tiene Pixar. Se queda todo muy encapsulado. Se queda con una. Yo creo que el problema de esta película es que le tenía miedo a explorar este tipo de ficción. Y una de las cosas que mejor funciona al final es, por ejemplo, la relación lésbica que tienen los dos personajes secundarios, porque funciona bonito, se da bien, es una relación íntegra y que sin tenerle miedo a lo que es a mostrar a dos personajes así, se sienten íntegros, coherentes, funcionales y avanza la historia con eso. Y a nadie le importó. O sea, más allá de la gente muy perturbada que encuentra que cosas terribles, pero no funciona. Y por saber que funciona, no es un tema. Al final el tema fueron todos los errores que cometiste por no confiar en tu producto para hacer algo distinto y nuevo. En fin, Lightyear. Si quieres saber qué nota le di, puedes revisar el Letterboxd aquí abajo. Y además puedes ver en qué posición quedó en el top de películas 2022. Si te metes a las listas, está justo también en esa aplicación. Y además puedes seguir en Instagram porque sí, podemos hablar por ahí. Y importante, suscribíos porque porque si no me muero como base. Y ya está. Hasta ahí. Disfruten de su tarde y esperemos que Pixar